una serie digamos, de señales que podrían dar cuenta que esa era la persona, para que no sea reconocida, o destruyen su rostro, o lo cercenan. Se dan cuenta, entonces, lo único que van a encontrar los investigadores en un lugar del hecho, que ha sido una persona, por ejemplo, enterrada, son los restos óseos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los restos óseos, que son muy importantes para identificar el ADN. También se puede hacer una comparación de ADN con muestras o referencias que nos va a permitir comparar perfiles genéticos obtenidos de las evidencias de los perfiles de referencia, por ejemplo, de la víctima o de un supuesto sospechoso que podría llegar a ser un imputado. Evidencias de muestras vaginales, anales, prendas de vestir, indicios de la escena del hecho, otros. Muestras de referencia en la víctima y en el imputado. Hablábamos cuando una víctima se aproxima al médico forense, le dice me han agredido sexualmente, el médico forense va a colectar estas evidencias, estas muestras, ¿verdad? Incluso va a sacar de la vagina de esta persona, de la región anal, todas estas muestras para que sean llevadas a análisis. También hay muestras de tejidos como sangre, células mucosas, bucales, cabellos, tejidos, rastros óseos, todo eso es muy importante. También se puede hacer una pericia para realizar el procesamiento de quimioluminiscencia. Eso es muy utilizado en Bolivia cuando se determina que alguien ha limpiado la sangre, es decir, han querido borrar la escena del crimen, y ahí en un ambiente cerrado o abierto que está precintado, puede ser un vehículo, puede ser un inmueble, puede ser incluso ropas, prendas, objetos, se especifica y se individualiza dónde se lo va a hacer, es decir, puede ser la quimioluminiscencia en una habitación, en un automóvil, y se determina la presencia de la sangre y especie de muestras colectadas en este procedimiento. Yo les explicaba ayer que por más que esta persona intente limpiar una escena del crimen, si no utiliza los medios químicos suficientes, o no tiene conocimiento de esto y lo limpia, por ejemplo, con agua y jabón y un trapo, va a quedar los rastros de sangre. Solamente se debe realizar esta prueba cuando no se observa las manchas de sangre a simple vista. Si habría manchas de sangre, le van a sacar fotografías, ¿verdad? A toda la sangre. Y se presumiría la limpieza, lo que les decía, si se dan cuenta los investigadores que alguien ha limpiado es muy importante. Mediante este procedimiento no es posible detectar otros fluidos diferentes a la sangre, y el trabajo es multidisciplinario y requiere un perito en biología forense o perito en criminalística, o también la participación de esta prueba permite detectar la presencia de sangre que no va a ser observada a simple vista en muchos lugares que, como decíamos, pueden ser los vehículos o prendas. Se debe tener constancia del precintado de una habitación, del automóvil, para colectar la mayor cantidad de muestras. Entonces, es muy importante la colección de muestras. En el estudio, los peritos, consultores técnicos, los químicos, son muy importantes. Estos peritos harán análisis incluso químicos de drogas, de alcohol, de orina, de sangre. Entonces, eso es lo más importante. También se hace estudios para detención de una serie de sustancias como drogas explosivas, líquidos corporales, y todo eso también tiene que ser colectado. Para la averiguación de los delitos, ahora debe hacerse de una manera mucho más rápida, más eficaz, más segura, y utilizando herramientas tecnológicas para estudiar este tipo de delitos. Por ejemplo, hay delitos relacionados a la informática, no solamente hay los tradicionales. Entonces, con la informática y con una serie de herramientas que también vamos a usar en casos tradicionales, podríamos determinar rastros. Por ejemplo, gracias al GPS, muchos investigadores han determinado dónde se encontraba una persona o dónde ha sido vista por última vez, rastros digitales de movimientos, de llamadas, de lugares. Se hace una triangulación de llamadas, se puede ver en qué ubicación georreferencial se encontraba una persona. Entonces, son evidencias que nos ayudan ahora con la informática. La evidencia proviene del latín claridad, visibilidad, eso significa, esa es la palabra, claridad. Expresa una cualidad que hace visible y manifiesto desde el interior hacia afuera, y viene desde el prefijo ex, que es desde el interior, o el vocablo que se forma a partir del verbo videre, que es ver. Los indicios provienen del latín indicium, que significa aparente, probable, de que existe alguna cosa, y a su vez es un sinónimo de una señal. Y en sí, con esto se puede hacer una colección de evidencia, que es la acción de orden técnico
que tiene como principio la recolección, la protección, la conservación de evidencias localizadas en determinado lugar de la investigación donde no se va a contaminar, ni transformar, ni modificar la naturaleza de los mismos, con el objeto de mantener su integridad para su posterior análisis. Por ejemplo, vemos que hay diversos tipos de evidencia. Muchas no tienen vida, incluyen las huellas dactilares, evidencias de impresión, pruebas de rastreo, por ejemplo, las huellas digitales, la sangre, marcas de herramientas, armas de fuego, cabellos, fibras, manchas, líquidos, proyectiles, drogas, tierra, tinta, algún escrito que puede existir, pinturas, impresiones, zapatos, automóvil, vehículo. Han debido ver ustedes en algunas películas cómo se logra dar con el autor del ilícito por lo que él ha dejado en su casa, qué muestras ha dejado. Entonces empiezan los investigadores a sacar fotos de los papeles, de la basura, de los cuadros, si hay alguna evidencia donde o que nos pueda hacer referencia o fotografía de qué lugar él podría estar oculto. Entonces, todo eso son rastros, ¿verdad? En esta búsqueda de evidencias también hay evidencias químicas que nos podrían ayudar a resolver un caso criminal, que podrían ser los residuos de un disparo, de una bala, de una pisada, de una pintura, de un incendio o una droga. También biológicas que nos darán información sobre presencias de tóxicos, organismos que hay en la orina, el contenido gástrico, pelo. Todo eso es importante. Puede ser también que cuando se colecten las evidencias haya casos que la colección sea insuficiente, cuando el criminalista, en el sentido del suceso, no conecta todos los materiales y parte de los objetos que se requieren. Ahí podría causar problemas a momento de realizar las verificaciones. También puede ser inadecuada cuando el material es inconducente, aunque sea suficiente su conectación, y aunque no esté contaminado, no conduce a un propósito de la investigación, es inconducente, no sirve, no es útil. Hay muchas veces han debido ver cuando hay delitos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, es decir, delitos de corrupción, se entra, digamos, a la oficina de un alcalde y hay una evidencia de que el alcalde estaría cometiendo delitos de corrupción. Y se decide en la oficina, en la secretaría de la alcaldía y en la alcaldía, colectar todo lo que se encuentra en el lugar, computadoras, papeles, archivos. Imagínense, se lleva en una camioneta, digamos, unas 5 camionetas de papeles, archivos, computadoras de toda la alcaldía. Entonces, cuando ya tenemos tanto material, no lo vamos a poder revisar. Es decir, las personas, los peritos encargados, va a ser imposible que revisen la cantidad de material. Tendría que colocarse los que tienen propósito, ¿verdad?, de la investigación y van a darnos lugar a qué es lo importante, qué necesitamos. También hay cosas contaminadas que son incorporadas en cuerpos extraños, podrían afectar su esencia, la naturaleza, la sustancia, cuando colectamos algo que ha sido contaminado, es decir, ya está, digamos, con otra sustancia química encima. Hay objetos deteriorados que han perdido las características y tienen alteraciones, pero ojo, si se pierden todas las características esenciales, está destruido. Entonces hay objetos que, por ejemplo, un celular. Si el celular es apto, aunque haya sido, por ejemplo, un celular pisado o roto, pero se puede extraer información, no hay problema. No es necesariamente el hecho que esté aparentemente en mal estado que el perito informático no pueda extraer información. Entonces, hay que ver que que una cosa esté deteriorada si implica de que realmente ha perdido su, digámoslo, fiabilidad, su funcionamiento, su extracción. Entonces, ¿cuánto de deterioro tiene una determinada cosa encontrada? Los indicios se localizan en el cuerpo de la víctima, cuerpo del victimario, lugar de los hechos, zonas aledañas. Entonces es muy importante dónde se pueden encontrar estos indicios. ¿Se acuerdan el caso que hubo de Odalis? Han debido verlo algunos en La Paz, el caso de una joven que desapareció, no se sabe qué pasó, no se ha encontrado tampoco su cuerpo. Lo único que se tiene es un detenido bueno, y luego han aparecido y estaba otro detenido más que era el cómplice que ya ha salido con un proceso abreviado. Pero ¿qué ha sucedido en ese caso? En ese caso ha sucedido de que
presuntamente una joven ha salido con un ex enamorado y luego ya no se la ha vuelto a ver, ¿no? A esta joven dónde se encuentra. Entonces no se sabe dónde está ella, pero sí han encontrado a momento de realizar las investigaciones los policías en el que era su expareja, la computadora. Se ha hecho una revisión en la computadora y se ha establecido de que él había hecho una búsqueda en el buscador y había puesto cómo enterrar a una persona, cómo hacerla desaparecer, feminicidio y cosas que están relacionadas. Aunque ahora él no dice dónde está el cuerpo, obviamente eso es una evidencia para la policía, ¿no? Ese tipo de búsquedas, porque ahí va a salir, aunque él las haya borrado de la computadora, su historial de búsquedas, y ya les he explicado que los encargados de informática tienen una serie de programas que pueden ayudar a esclarecer con el ilícito, es decir, pueden decir cómo se puede extraer esta información de la computadora que ha sido borrada. Y ahí se podría tener evidencia de que esta persona tiene algún interés o ha tenido algún interés que le pase algo malo a esa joven, ¿verdad? Porque ha hecho una búsqueda relacionada a lo que le ha sucedido posteriormente y esta búsqueda era con fecha anterior. También es importante la seguridad y la evidencia de una cadena de custodia para minimizar los riesgos, los daños, destrucciones, pérdidas. Estamos hablando de que si no presentamos un lugar, vamos a tener muchísimos problemas a futuro. Es decir, debemos tener la protección y el cuidado. Yo les comento que hubo un hecho en el que se procedió a balear a una joven en un cumpleaños en Santa Cruz, en la zona del Urubó. Y en esa balacera, bueno, luego que sucede la balacera de ese almuerzo y esa joven estaba herida, no llega a morir, ¿no? La llevan al hospital y todo lo demás, y era una persona que estaba encapuchada, que le fue a balear. Sucede que han presentado el lugar. En ese lugar, obviamente, como fueron contratadas varias empresas, una sobre todo que era la encargada de toda la organización del evento, esa empresa también había gastado muchísimo dinero en poner plataformas, en llevar cosas prestadas, una serie de cosas que había ella alquilado para llevar, música que habían puesto en el patio, habían hecho una serie de tarimas, como que todo estaba. Y los policías no les dejaron sacar absolutamente nada. Inmediatamente precintan el lugar, lo cierran y dicen, no, aquí nadie pasa. Las otras personas también tenían deseo, ¿no? Desde sacar sus cosas como estaban a la intemperie, podía llover y los equipos eran carísimos, eran muy, muy caros, entonces también hicieron solicitudes a la fiscalía y era un conflicto para el fiscal porque tenía que liberar para que se saque ciertas cosas. Lo correcto en la normativa es de que se debe presentar para guardar las evidencias y lo más rápido posible se tiene que hacer. No se puede perjudicar a personas extrañas al suceso con que se tarde un mes en hacer el presentado y que no se haya hecho todo el cotejo de evidencias en un mes y que esas personas sean perjudicadas, ¿verdad? O han debido ver ustedes que una casa ocurre un hecho en el que muere una persona, la cierran la casa y los inquilinos dicen, ¿y cómo pasamos a recoger nuestras cositas? ¿Cómo vamos a vivir? Nosotros también necesitamos, somos inquilinos del departamento de arriba, queremos pasar, por favor, solo presenten un lugar, no presenten toda la casa. Entonces, tiene mucho problema con los presentados, pero obviamente se debe dar este cuidado, ¿verdad? Hay que resguardar el lugar para que no sea modificada la escena del crimen, es decir, no hay una variación en la escena del crimen, no se mueva nada, que todo esté intacto para el momento de la colección de evidencias. Pero si digamos pasa de que alguien ha violentado esta escena del crimen, puede dar lugar a que a futuro esa prueba sea tachada como inválida, ¿verdad? Ilegal. ¿Por qué? Porque no se ha respetado esta cadena de custodia. Entonces, es muy importante respetar esta cadena de custodia en cualquier caso. Este sistema de cadena de custodia permite demostrar la autenticidad de una evidencia física, los elementos materiales probatorios recolectados dentro de la investigación. También la evidencia tiene la propiedad de convertirse en una prueba que va a ser usada con posterioridad. Hay que tener cuidado al momento de no alterar huellas, conservar las que se indican las técnicas de colección, los indicios, conservarlos también previamente para ver qué es lo que ha sucedido. La colección de indicios también se hace después de haber observado el lugar de los hechos, se hace un levantamiento, un embalaje, un etiquetado.
En el procedimiento penal señala de que obviamente para un levantamiento de un cadáver de una muerte violenta debe acudir el forense, ¿verdad? ¿Por qué es importante que vaya el forense? Para que él indique también qué cosas le interesan que sean colectadas, porque él también aporta, porque él va a ver el lugar donde la persona, por ejemplo, ha aparecido. Si la persona ha aparecido colgada en su ropero, el forense tendrá que determinar si no ha sido un suicidio o ha sido un homicidio, ¿verdad? Porque puede haberse suicidado, pero para eso también necesita el forense sacar fotografías, ver la posición del cadáver, cómo ha sido encontrado. Entonces es interesante cuando el forense también va al lugar del hecho y ahí realiza y está presente en el levantamiento del cadáver para luego realizar la autopsia, porque él va a tener una base más o menos de dónde está ubicado el cadáver en el momento del suceso, entonces dónde se quedó, ¿verdad? Entonces se debe hacer siempre la cadena de custodia con un levantamiento, registro, embalaje, etiquetado. Alguna vez ustedes van a poder ver en los juicios orales, todas las pruebas están selladas, etiquetadas, embaladas correctamente para una cadena de custodia. En el levantamiento se hace una operación que permite recoger las evidencias del suceso. El manejo inadecuado de su evidencia física conduce a una contaminación, a un deterioro, a una destrucción, siendo esta la causa más frecuente que impide un ulterior examen de laboratorio. Por esta razón, cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento, se realizará con la debida técnica para evitar lamentables consecuencias, es decir, con mucho cuidado, como hemos visto en las fotografías el día de ayer, con una serie de protocolos para el levantamiento de muestras cuando están obviamente estas personas con guantes, con material que no les permite tocar ciertas superficies, es decir, como en la época de la pandemia, ¿verdad? Que estaban cubiertos sus rostros, su cuerpo, sin material específico. Se levanta la evidencia física en las reglas del levantamiento, siendo preferible pecar por excesos de cuidado que por un defecto. Se maneja estrictamente lo necesario, no se contamina, no se altera. Se evita contaminarla con instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y después de su uso, para no contaminar. No pueden usar lo mismo, ¿verdad? Tienen que estar esterilizados. Levantarán por separado, evitarán mezclar los objetos, por eso los sellan, los precintan, los marcan, marcarla en aquellos en que no admiten un estudio posterior, embalarlas individualmente, procurando que mantengan su naturaleza. El embalaje se deberá hacer como maniobras de guardar, inmovilizar, proteger un indicio, y el objeto principal del embalaje es la individualización y garantizar la integridad de estos elementos probatorios, tanto en este levantado de indicios que es necesario para protegerlo de los recipientes propios y efectos que tienen esta contaminación en su análisis. Se hace embalaje interno para proteger el indicio de la contaminación y el embalaje externo con nombres, ¿verdad? Como detallando, ¿no? Lo que hay en la evidencia. Se hace un sellado, se hace un lacrado, puede ser colocado en aberturas de recipiente de bolsas, cajas, sobres, sobre cintas, dice de embalaje, pero tienen que estar obviamente bien manipuladas para que no se dañen, ¿verdad? Para que no sean violentadas. Sucede un caso, por ejemplo, en el que yo conocí de que había un reclamo que señalaban que se había realizado el, la cámara Gesell, era un caso de presunta violencia intrafamiliar y había un menor. Y él había sido sometido a una cámara Gesell donde dio su testimonio. Llegado el momento, da el testimonio y él se tenía ese testimonio en un sobre que era lacrado, ¿verdad? Que estaba pegado, sellado y decían ahí, ¿no? Es la videograbación de la cámara Gesell de fecha tantos y estaba totalmente pegado y las partes ya no lo vieron, ¿no? Dijeron se va a ver en juicio oral. Llegado el juicio oral, aparece de que ese sobre que era lacrado, que estaba pegado, cuando el fiscal lo presenta, ya lo presenta sin el sobre lacrado, directamente lo lleva al juzgado abierto. Y causó un poco de susceptibilidad en la otra parte, porque decían, no era lo que ese día hemos escuchado en la grabación, la han vuelto a repetir sin que nosotros estemos presentes, porque han cambiado partes, pero obviamente es demasiado fantasioso o demasiado ya
corrupto sería que el psicólogo se haya prestado a eso, ¿no? A repetir la grabación. ¿Por qué? Porque incluso el juez firma las actas, ¿verdad? Pero lo que ya estaba firmado, todo lacrado por el juez, también fue roto. Entonces había una duda, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Entonces, tampoco el fiscal, antes de presentar una prueba, porque las pruebas se presentan al momento de mandar la acusación, debe hacer apertura de muchas pruebas, debe mandarlas tal y cual están en su estado para evitar susceptibilidad de las otras partes. El etiquetado se dice. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos con separadores, individualizadores, el número de acta, el lugar de los hechos, la hora, la clase de indicio, el lugar preciso donde se ha recogido, las huellas, la fecha, el nombre, el investigador. En Bolivia, los mejores investigadores están en sustancias controladas, que es donde reciben muchísima capacitación, ¿verdad? De cómo manejar estas cadenas de custodia, cómo manejar etiquetados, presentados. Entonces, estos funcionarios policiales tienen bastante destreza para realizar esto. Y también, obviamente, son capacitados los que trabajan en divisiones como homicidios, feminicidios, los que conocen delitos contra la vida o trata y tráfico. En el caso de análisis, esta es una sentencia constitucional, la número 578, quebrado 2016, y habla de una lesión al debido proceso, donde una persona reclama de que había existido un hecho punible y que se había calificado como homicidio, pero cuando llega a la apelación, dicen los vocales que deberían haberle impuesto 30 años por asesinato. Esta sentencia habla de que los vocales no podían entrar en el fondo, es decir, no podrían decir que se cambie, sino podrían haber sugerido que como el juicio, las pruebas cotejadas en la investigación no coincidían con la sentencia, porque cuando hay pruebas que, digamos, toda la prueba relata que es un asesinato y luego el juez le pone homicidio, no hay coherencia, no hay una adecuada fundamentación, no hay una adecuada valoración probatoria en el juicio oral. Por eso, pero los vocales no pueden dar un criterio directo y decir, ah, era asesinato. No, sino más bien tendrán que decir que se vuelva a hacer el juicio y se anule la anterior sentencia toda vez de que carece de congruencia, es decir, es incongruente. Porque si tu prueba te dice que es asesinato, ¿cómo vas a sentenciarlo por homicidio? Es como que le estás bajando, ¿no ve? Los años y obviamente la otra parte no va a estar de acuerdo y va a apelar. Aquí hay un auto de vista, es el 05 quebrado 2004 que se ha realizado en la Corte Superior del Distrito de Oruro en relación al tipo penal de asesinato y se realizó, por ejemplo, de un caso que fue polémico, fue en el que unos jóvenes hicieron una ceremonia satánica donde 3 individuos sacaron a un muchacho que pese a que contaba con 27 años de edad, en el momento del crimen tenía un desarrollo mental de un niño de 12 años. Lo condujeron con engaños al lugar distinto al que lo invitaron inicialmente para victimarlo como en una ceremonia satánica, ¿no? Entonces ellos querían hacerla como una ofrenda. Igualmente, a más de ello, es importante ver este auto porque se ve cómo hay personas que pueden ocultar y muchos rastros, evidencias del cuerpo de la víctima para desviar investigaciones. Inclusive coadyuvan e inducen en error a los familiares de la víctima, ¿verdad? Entonces, hay casos en los que van a brindar los testigos falsas informaciones ¿para qué? Para coadyuvar que no se esclarezca el ilícito. Por ejemplo, en el caso de Odalis, cuando se le preguntó a un amigo del sujeto que ahora está en la cárcel si es que esta persona, usted lo conoce y todo, es una buena persona y estuve con él. Un testigo que diga yo estaba con él, y imagínense los policías que pueden llegar a pensar. Si o sea, por ayudar a su amigo, es como a tu amigo lo están sindicando de un posible feminicidio, entre comillas, o sea, es un delito grave o desaparición de una persona, está desaparecida una persona. Y en esta desaparición, tú le dices, va a declarar mi amigo. Y mi amigo dice, pero ese día estábamos juntos. Y eso no es verdad. Eso es una coartada, ¿verdad? Es una mentira. Imagínense cuando realmente se llegue a esclarecer los hechos, tú eres cómplice. Tú estás dando esa coartada en complicidad sabiendo que tu amigo no ha estado contigo. Entonces estás desviando estas investigaciones y estás perjudicando. Lo que pasó en el caso de Odalis fue que dijeron, Odalis fue vista la última vez en tal pueblo, que era otro pueblo.
y los policías han tenido que gastar recursos, han tenido que ir a buscar al otro pueblo por esa mala información, han tenido que ir, ver la fiesta, que buscar si había alguna imagen. Entonces, han perdido tiempo de oro para encontrar a esa mujer, ¿se dan cuenta? Entonces, hay casos donde va a ser muy importante la rapidez con la que actúa la policía. Entonces, si la policía actúa rápido, es importante. Incluso han debido escuchar ustedes que cuando desaparece una persona, las 48 primeras horas son cruciales. Si se haría todo, sería lo ideal. Lamentablemente en Bolivia carecemos de una actividad rápida en la policía cuando alguien desaparece. Por lo general dicen en la policía, lo que vamos a hacer, vamos a esperar, por ahí vuelve, por ejemplo, una joven desaparece y dicen, por ahí retorna, por ahí vamos a ver, siempre tienen una esperanza, ¿no? De que puede ser que ella se salió de la casa y va a volver, porque no están pidiendo rescate, no están pidiendo, no es un secuestro, entonces dicen, por ahí se fue, por ahí abandonó su hogar, pero a veces no es así. Aunque no lo crean, Bolivia está catalogada como uno de los países donde más trata y tráfico existe. Ustedes me dirán, no es como Tailandia, donde vemos prostitutas en cada esquina o lugares de peligro que están haciendo trata y tráfico, pero no se refiere solo la trata y tráfico a la prostitución en esa escala, sino también a la desaparición de personas. Bolivia registra un alto número de personas y niños desaparecidos y que no se ha esclarecido dónde están. Por ejemplo, hay un caso que es un caso, está bien marcado en la jurisprudencia internacional, es el caso del campo algodonero. Ustedes ya lo pueden leer con calma. Es un caso que ocurrió en México, donde van unas mamá y denuncia y dice, mi hija ha desaparecido. Y bueno, la muchacha era mayor de edad y le dicen a la señora, le dicen, bueno, esperemos, se ha debido ir con su enamorado y ella trabajaba cerca de un campo algodonero. Y le dicen, no, se ha debido ir con su enamorado y no hacen nada la policía. Solamente anotan un registro de que la muchacha desapareció. Al poco tiempo aparece otra señora y dice, no, otra persona y dice, no aparece mi tal pariente y trabajaba cerca al campo algodonero. Otra persona no aparece y trabajaba cerca al campo algodonero. Y la policía no hacía nada. Al final, después de un tiempo, se han encontrado restos de mujeres y entre ellas las desaparecidas enterradas cerca al campo algodonero. Es decir, han sido victimadas, pero la policía no hizo nada. ¿Y qué se hizo con esta sentencia? Se hizo que el gobierno tenga más cuidado, ¿verdad? Y tenga más actuación oportuna ante la desaparición de personas. Es decir, que no sea tan sencillo decir, bueno, se va a ver, se va a analizar, vamos a esperar que aparezca. Y en algún caso habla de las declaraciones de estas mujeres, dice que a una le dijeron, seguramente está con su enamorado, estas chicas se escapan de la casa, o sea, le quitaron las ganas a la mamá de estar buscando a su hija, ¿verdad? Entonces, esos casos son delicados, esos más bien se deben buscar con prioridad. Aquí vemos también este auto, el auto 235, donde el procesado y la víctima tuvieron una reyerta, a cuya consecuencia Damián Aima Fernández resultó herido y que a partir de ello procuró diversos medios para vengarse adquiriendo un revólver de industria argentina, marca Tala, calibre 22, y que se entregó para disparar. A todo de acuerdo al acta de secuestro incorporado en la prueba, citado con número MPD5, logrando posteriormente victimar con 3 disparos a Marcelo Choquevilca Santos en el frontis de un baño público del mercado Eduardo Avaroa. Así es como se detalla, por eso les he leído esta parte, el calibre de un revólver, la industria, la marca. Interesante, ¿no? Es importante poner estos datos. Y ahora también vemos que esta prueba ha sido colectada, ¿verdad? Hay un acta. Posteriormente, él ha hecho disparos con esta arma de fuego, que es la prueba que ha sido colectada. Aquí hay un auto supremo, el 235, que habla. Acota que el procesado no tenía autorización para portar ese revólver si se hallaba matriculado por el comando de la policía que portaba tal arma solamente fue usada para victimar a su hijo, quien la noche del 26 de agosto del 2003, en completo estado de indefensión, se hallaba sentado en el suelo y apoyado en la pared del ya referido mercado, situación aprovechada por el procesado para disparar primeramente 2 tiros a la pared y luego varios contra la víctima hasta quitarle la vida, como acreditan los testigos presenciales, en relación a los hechos con la cual demostrarían
la comisión del delito de asesinato, conforme los requisitos de los incisos del 252, 2 y 3. Es interesante, ¿verdad? Ver cómo se detalla que esta persona había cometido el delito de asesinato, cómo se ve la posición de los disparos, donde han sido, primero en la pared, luego en el cuerpo de la víctima. Ha habido testigos presenciales. La declaración de los testigos es fundamental y ayuda mucho en los procesos. En Bolivia tenemos una serie de medios de prueba que están establecidos en el artículo 171. Nosotros tenemos libertad probatoria. El medio de prueba debe estar relacionado al proceso y se rechazarán los manifiestamente excesivos o impertinentes. Cuando tengan que hacer declarar testigos, ustedes vean cuáles son los más importantes, cuáles son los pertinentes. No cansen, por ejemplo, al tribunal mandando testigos de conducta que sean 10, que hablen lo mismo, que digan, Juan Pérez es un buen hombre, buen esposo, buena conducta. Va a venir otra Mari, conozco a don Juan, es mi vecino, buen esposo, buena conducta. O sea, eso va a cansar, no, son testigos que ya no son trascendentales. Bastará uno que diga eso, pero no van a ser 9 más que van a repetir lo mismo. En el artículo 172 vemos las exclusiones probatorias, son los que vulnerarían una constitución, las leyes, tratados. Por ejemplo, si a una persona le quitan sus... en sustancias controladas sí se puede hacer todo tipo de requisas, de secuestros, aún sin orden, ningún tipo de orden ni requisa. A la ley faculta para que en sustancias controladas tenga un procedimiento especial y sí se le puede quitar un montón de sus pertenencias y revisarlas en presencia, obviamente, de un testigo que va a ser otro policía y del funcionario policial. Sí se puede. Pero en materia ordinaria, supuestamente tendríamos que llevarlo ante el fiscal que haga el requerimiento para el secuestro de las pertenencias que tiene y ahí quitarle. Es decir, el celular, por ejemplo, tendríamos que tenerlo en custodia, solamente el policía en una bolsita, digamos, y pedirle al fiscal la orden de secuestro y quitarle, ¿no? A la persona y decirle, ¿no? Ya se ha procedido al secuestro de tu celular, pero revisar, digamos, un policía que se entre sin orden de allanamiento a una casa y vacíe la casa y la revise, si no es un hecho flagrante, no puede, tendría necesidad de un allanamiento, ¿verdad? Y si no hay un allanamiento, va a viciar ese procedimiento. Entonces, los que no observan las formalidades también van a ser tachados de nulos. Los medios de prueba, por ejemplo, el registro del lugar del hecho, es cuando la policía custodia un lugar y la comprueba mediante rastros, objetos materiales, acta del estado de las cosas, constancia de las pruebas, eso es muy importante. La colección de evidencias en una requisa personal, los objetos relacionados al delito, el cumplimiento de las formalidades en materia ordinaria de la FELN, es diferente lo que decíamos aquí en los objetos relacionados al delito que una persona puede ocultar en el cuerpo, es diferente. La FELN puede hacerla sin presencia de testigo ni requerimiento fiscal, incluso sin testigo, miren, puede ser la FELN. O sea, es más fuerte la forma de recabar la evidencia. Esa sería la primera parte de la tercera parte. Nosotros vamos a continuar con la cuarta, pero antes quiero ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de esta tercera parte. Cualquiera puede consultar. Pueden consultar. ¿Qué opinan? ¿Qué les está pareciendo? Para descansar un poco. ¿Qué les parece? Doctora, continuamos, se le entiende perfectamente. Muchas Gracias, gracias. Eli. Entonces vamos a continuar. Vemos Doctora, acá, ¿sí? doctora, buen día. Dígame, Juan Le Daniel. habla, sí, una pregunta, doctora. Hablaba de los requisitos. Cuando hace un levantamiento ante una prueba en esta situación, ¿qué pasa cuando uno de los efectivos especialistas no hay etiqueta, por ejemplo, las pruebas o desaparece en esta situación? En el momento de presentar eh, en la audiencia, desaparecen algunos documentos. ¿Cuál sería el camino, el mecanismo para poder
Muchas veces ha pasado esta situación, algunos colegas me comentaban muchas veces que ha desaparecido las Sí, pruebas. acá Por ejemplo, veíamos en la anterior diapositiva, vamos a ver, es buena su ya tengo, pregunta del compañero, ¿qué pasa cuando desaparece una serie de pruebas, verdad? Aquí el procedimiento nos dice de que nosotros tenemos eh, en medios de prueba la colección de evidencias y en requisa personal, objetos relacionados al delito que la persona oculta o están previamente en sus pertenencias, ¿verdad? Este es el 175. Todos estos artículos que están relacionados acá, estos son del Código de Procedimiento Penal, es decir, el procedimiento mismo que se va a seguir desarrollando. Si nosotros como abogados nos damos cuenta que ha habido, obviamente tenemos que reclamarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos plantear luego una exclusión probatoria que está en el 172. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución, en las convenciones, en tratados, en el código, en las leyes, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en procedimientos o medios ilícitos. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba sin observar las formalidades. Así usted me está diciendo, digamos, no se ha cumplido las formalidades de la cadena de custodia, no se ha cumplido las formalidades de tener una adecuada acta del registro del lugar del hecho. Entonces nosotros con este artículo 172 tenemos que plantear los recursos pertinentes para excluir esta prueba. Ahora, si llegamos, póngase a juicio oral, digamos es un delito de la ley 1008 y que se ha realizado, digamos que su cliente le dice la verdad, yo estaba llevando, sí, droga, pero yo soy un consumidor, estaba llevándome cantidad mínima, mínima, doctor, usted es mi abogado, y yo estaba llevando lo mínimo, y no sé cómo los policías han hecho aparecer que era una gran cantidad, porque yo no estaba llevando. Lamentablemente, en materia de sustancias controladas, qué difícil es desvirtuar la palabra de un policía, porque ¿cómo le demostramos al policía que él solo llevaba para su consumo y no llevaba más cantidad? Porque en el pesaje va a haber un acta y puede ser que supera la cantidad mínima requerida. O sea, se dan cuenta, yo he visto en varios casos de la ley 1008 casi imposible desvirtuar la palabra y los informes de los policías de sustancias controladas. Ahora, hay que intentarlo, se podría, pero no nos va a ir tan bien, porque siempre va a tener mayor peso los informes de los policías que nunca se van a, digamos, inculpar, ¿no? Nunca van a decir, claro, nosotros hemos puesto mayor cantidad, como usted decía, una irregularidad. No, pues no lo van a hacer. Incluso van a presentar, por más que usted lo denuncie en una vía administrativa, van a presentar los testigos que estaban ahí, que eran otros funcionarios, y no se van a inculpar. Entonces, complejo. En materia de, sobre todo, sustancias controladas, qué complejo es acreditar de que no pasó. Por ejemplo, hace poco me comentaron un caso de, también, por ejemplo, la gasolina es una sustancia controlada, ¿verdad? En gran cantidad. Y estaban llevando un camión lleno de bidones de gasolina en camino a Montero. Al momento de llevar a camino a Montero aparece la policía y les hace parar. Según el informe policial, se ponen a escapar otra camioneta que estaba detrás. Empieza una persecución. Agarra, se queda un policía con la camioneta, con el camión que estaba llevando la gasolina y persiguen a estos en persecución. Los detienen. Y cuando los detienen, ellos dicen, no, nosotros estábamos de paso. Y los policías dicen, no, de paso, ustedes tienen algo que ver. ¿Por qué se han escapado? ¿Por qué se han escapado? Y ellos no contestan, ya no hablan. Queremos un abogado. Llegan con su abogado y ellos se abstienen de declarar. Y en esa, o sea, es algo, o sea, hay casos tan raros porque según ellos dicen, pero nosotros nada que ver, pero ¿por qué no han declarado? ¿Por qué no han prestado sus celulares? ¿Por qué no han aportado información de decir, yo no tengo vínculo con el camión de adelante? No, ¿verdad? Ellos más bien solo dicen, nos abstenemos, entonces le ven un vínculo, una complicidad y los informes de los funcionarios dicen que ellos se han dado a la fuga. ¿Quién va a contrarrestar ese informe? A no ser que haya cámaras, pero si era una carretera no hay cámaras, tendría que haber algo que acredite, o la cámara del vehículo, si algunos vehículos tienen una cámara, pero a veces no las hay. Entonces, usted lo que me pregunta tendría que demostrarlo.
Ya, demostrar que ha habido una mala fe en eso, que ha habido una apertura de mala fe, que ha habido un cambio de las muestras, también tiene, pero con procesos también tiene que demostrarlo, ¿no? Administrativos de que se ha cambiado prueba, de que se ha hecho una mania. Por ejemplo, hay otros, depende del caso, ¿no? Digamos, le pongo un ejemplo, es una forense que usted es el abogado de la víctima y llevó a una niña para que se haga la revisión médico forense con sus papás. Y obviamente la forense sabe que es su trabajo, que ella debe colectar las muestras del ADN, de semen, de líquidos, y la forense dice, perdón, yo colecté, pero no le di al policía, se perdió, como usted me está diciendo. Ah, no, no, qué lástima, se perdió y ahora ya no hay el ADN de la persona que le habría violado, que digamos ya tienen un sospechoso y se podía cotejar. Obviamente, entre comillas, se perdió, me pagaron, ¿no ve? Porque no va a perder la policía o le da digamos, lo guarda en la cadena de custodia y de ahí desaparece. Entonces, se perdió. Entonces, tendrían que hacer los procesos administrativos correspondientes, disciplinarios, ¿no? Yo le comento eso, tendría que haber. Ahora, también le puede quitar credibilidad cuando usted va a un juicio oral y, digamos, ve que ha habido irregularidades en el momento de preguntarle a los funcionarios policiales, les puede decir, ¿y quién estaba presente? ¿Cuántos funcionarios eran? ¿Quién ha realizado la colección? ¿Quién ha firmado el acta? Entonces el funcionario puede ser que caiga y diga, se equivoque y sea su testimonio medio, digamos, que no es tan claro. Y eso te ayuda en un juicio oral. Pero lo que le quiero dar a entender es complicado cuando hay esto, como usted dice, estas irregularidades deberían ser denunciadas administrativamente y procesadas, ¿no? Por lo menos primero administrativo y luego ya si es un caso muy delicado y se dan cuenta que pagó, que hizo, obvio será penal, ¿no? Ya será, no será una negligencia, será una intención, ya será, se vuelve algo penal. Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos. Doctorita, su micrófono está silenciado. Gracias. Hablábamos que hay un auto supremo, que es el número 408/2020, y nos va a hablar este auto supremo de un caso en el que el tribunal ha declarado al autor de la comisión del delito de lesión seguida de muerte y hurto con la pena privativa de libertad de 8 años más costas a favor del Estado, y se ha realizado una apelación restringida y se ha anulado esta sentencia. Los hechos probados son que desde el atardecer del 29 de agosto del 2015 hasta la madrugada del 30 de agosto del 2015, el acusado pidió insistentemente a la víctima encontrarse con ella. El acusado logró convencer a la víctima para encontrarse, acudiendo a su domicilio. Después, a las 3:08, siendo la víctima una persona con la que tuvo contacto, brindó información falsa en relación a la hora cuando tomó su declaración, y esta víctima recibió un golpe intencionado con un objeto en la cabeza. Le hizo caer este impacto, le golpeó en la parte lateral izquierda de su cabeza, perdió inmediatamente el conocimiento, tuvo golpes. El primero fue deliberado y el segundo fortuito, porque al caer también se golpea, desencadenaron el deceso de la víctima. Ella murió y la víctima fue arrastrada boca abajo, cogida de los tobillos, desde la calle hasta su dormitorio, ocasionándole fricción con el suelo, escoriaciones en varias partes del cuerpo, y el arrastre fue realizado cuando se encontraba con vida. Tomen importancia en esto. ¿Se dan cuenta? Es un caso donde, imagínense qué injusto, miren la injusticia de este caso. Un caso en la que se lo sentenció a este hombre lesión seguida de muerte y hurto, porque se llevó computadoras, celulares, creo el hombre del cuarto de la chica, por el hurto había, pero lesión seguida de muerte. Imagínense como que él le ha lesionado y ella murió por la lesión. No, esto ya, en esa época no se llamaba feminicidio, se llamaba asesinato, pero en esta época sería un feminicidio, porque era su pareja, una expareja.
Pero dense cuenta que él le llama, con engaños la lleva, luego la golpea y la hace caer, y luego de hacerla caer la arrastra, estando viva desde la calle, no llama ni siquiera al hospital, nada. Imagínense dejarla así, el sufrimiento que habrá tenido esta mujer, ¿no? Entonces, había escoriaciones por fricción generadas por el arrastre en el cuerpo de la víctima, y él proporcionó información falsa. Imagínense, entonces, la víctima fue arrastrada a una distancia de tantos, 46 metros, y la víctima no se encontraba bajo el efecto del alcohol. Dice, la víctima tuvo relaciones sexuales encontrándose que tenía sangre también debajo de las uñas, de las manos, del cuerpo. La víctima tuvo contactos con objetos, lugares en el dormitorio en los cuales se encontraron indicios. El acusado era Hidalgo Dionisio Sarsuri, y la víctima LKF tuvieron una relación sentimental con anterioridad al hecho. El acusado se llevó indebidamente una computadora, 3 celulares en la habitación de la víctima, y proporcionó información falsa de ese encuentro que había tenido. La acusación fiscal y la acusación particular consideran que el hecho como feminicidio. En esta época ya era feminicidio, está bien. Como el autor, y era feminicidio, si se dan cuenta, es feminicidio. Yo no sé por qué ese tribunal pone lesión seguida de muerte, como que hubiera sido lesión seguida de muerte, no es pues lo mismo que un feminicidio. Se los voy a leer acá. La lesión seguida de muerte tiene una pena muy baja. A él le podían dar 30 años, ¿verdad? Porque era culpable. Y ahí le ponen una pena que es prácticamente irrisoria. Imagínense una pena privativa de libertad de 8 años. De eso hemos hablado, que él va a cumplir 4 años. De esos 4 años, él va a salir con libertad condicional. O sea, qué injusto. Y ahí se ve que a veces, en muchos casos, no hay justicia y se está más bien apoyando a la persona que ha cometido el ilícito. Por ejemplo, les voy a mostrar el caso de la lesión seguida de muerte. Lesión seguida de muerte. El que con el fin de acusar un daño en el cuerpo o salud produce la muerte de alguna persona sin que ésta hubiera sido querida por el autor, pero pudo haber sido prevista, será privado de libertad de 3 a 8 años. Entonces, imagínense el que con el fin de causar un daño, él podía evitar esta muerte, porque él pudo inmediatamente, le dio el golpe y arrepentirse de ese golpe que le dio y llevarla al hospital inmediatamente, o sea, sin tardar. Mientras más rápido la hubiera auxiliado, esta persona podía vivir. Entonces, no era un caso fortuito, no era un caso en el que era un caso sencillo, era un caso delicado en el que ella debió ser auxiliada inmediatamente. También incluso hubo la violación, ¿verdad? Que habla a detalle. Ustedes ya la pueden leer, esta sentencia es muy interesante, y también piden, luego ya cuando se hace este auto, de que se haga esta parte, se dispuso la nulidad de esta sentencia de la anterior, la reposición del juicio, no pudiendo ser directamente emitir nueva sentencia como querían los recurrentes, y no, ya que habían hechos probados que debían ser debatidos, y se debería emitir un nuevo tribunal, una nueva sentencia, ¿no? Entonces había que hacer una nueva valoración en sentencia. Aquí vemos situaciones frecuentes en las que se presenta la víctima en acciones que deben realizarse de manera inmediata. Por ejemplo, en los casos de que la policía ve víctimas que realmente están con problemas de llantos, de gritos, de irritabilidad, nerviosismo, desesperanza, culpa, vergüenza, agitación, temblores, imposibilidad de hablar, esta víctima está en un estado de crisis, necesita urgente una intervención psicológica. Si la víctima presenta lesiones visibles, no puede caminar, no puede moverse, obviamente es necesario la participación de los forenses, ¿verdad? Si la víctima presenta agresiones sexuales, dificultad de movilizarse, presenta lesiones objetivas, también la víctima refiere haber sufrido una agresión sexual, inmediatamente el forense debe hacer las revisiones. Lo ideal sería que el forense actúe lo más rápido posible. La ley ha ahora hecho cambios y ya no se obliga que sean solo los médicos forenses los que hagan la valoración. En los casos de agresiones físicas y sexuales que se susciten en lugares donde no hay médico forense, en aplicación del numeral 9 del artículo 20 de la ley 348,
se verificará que la víctima reciba el certificado médico de atención de forma gratuita, por ejemplo, en un hospital, puede ir a un hospital, asegurarse de que la violencia sexual puede recibir una anticoncepción de emergencia, verificar la agresión sexual. Ahora, ustedes me dirán, pero en el hospital no van a poder colectar estos elementos, ¿verdad, doctora? Seguramente tal vez no lo van a hacer como lo haría un forense, eso es evidente, ¿no? No va a haber ese cuidado. Tal vez sí le tomen muestras de sangre, tal vez sí le van a hacer los correspondientes, el certificado forense que acredita la agresión sexual, pero obviamente lo ideal es ir donde el médico forense, lo ideal, ¿no? Pero estamos hablando de provincias alejadas donde antes los juicios se caían porque no había forenses. Ahora el médico por lo menos ya tiene un valor, ¿no? El documento que va a otorgar. Existen varios casos en los que va a atravesar los investigadores de estas escenas del crimen, de los hechos que son complejos, como una violación, una robo agravado, una trata y tráfico, un secuestro, una homicidio, feminicidio. Entonces hay mayor esfuerzo de despliegues humanos. Puede ser que incluso la víctima no ha sido identificada y no se puede identificar de manera sencilla, hasta se puede necesitar odontografía, fotografía, postmortem, ADN, debe recurrirse a casos más complejos, ¿verdad? Para ver las circunstancias de los hechos, la eliminación, los testigos, los modus operandi, escenas que han sido limpiadas sin rastros, para probar qué ha sucedido, alto nivel de planificación. Yo una vez vi en un curso de criminalística que los casos más complejos son los que se incinera a las víctimas, es decir, los queman. Esos son mucho más complicados para dar con los autores del delito. Por ejemplo, puede haber que el autor del delito es un desconocido. Más fácil es cuando, lo ideal, digamos, para un investigador, qué sencillo el caso cuando le dicen, ha sucedido que Juanita ha desaparecido, pero su esposo la amenazaba de muerte, ya tenía muchas denuncias de violencia intrafamiliar y su esposo era una persona violenta que la pegaba y le dijo que le iba a matar. Y ahora Juanita no hay. Los investigadores, ¿a quién van a decir? Al primer sospechoso es su ex esposo. Van y lo buscan en su casa al ex esposo y ha desaparecido. Se ha llevado sus cosas, se ha vaciado las cuentas. Caso más fácil. ¿Se dan cuenta por qué? Porque ya tenemos una prueba contundente de que él ha tenido algo que ver con la desaparición de Juanita. Ha vaciado cuentas, ha salido de la casa. Entonces, pero hay casos en los que va a ser mucho más compleja la investigación cuando no se tiene ciertas evidencias. Hay otros casos sencillos como los que hablábamos, que puede ser en espacios públicos donde se ha desarrollado el homicidio de una persona por celos y han visto parientes, amigos, familiares. Entonces, todo eso es más fácil, ¿no? Cuando hay testigos. Casos de delitos menores, también cuando la víctima no ha sido previamente identificada o cuando el autor ha hecho una conducta repetitiva, periódica, cuando esas con víctimas múltiples, es decir, cuando hay, digamos, un asesino en serie suelto en una ciudad. Esos casos son complejos, esos, porque están en peligro de que siga cometiendo el ilícito y ahí los policías tienen que moverse rápido, ¿verdad? Entonces es un caso complejo. Hay otros casos que hay modus operandi, técnicas, por ejemplo, el hurto, las maletas, los celulares, los mini asaltos. ¿Han debido escuchar ustedes alguna vez de que una señora va y dice, ay, me han robado mi cartera en el mercado La Paz, ¿no ven? Y justo en ese mercado me robaron. Y va y denuncia, y los policías llegan a la división, y ellos ya más o menos sospechan quién puede haber sido porque lo vieron caminando por esa zona o lo conocen por esa zona, y ya van donde este antisocial y le dicen, tú has robado esta cartera, tienes que devolver. Puede ser que el antisocial diga, quiero evitar problemas, volver a la cárcel, ya voy a entregarle a la señora la cartera. ¿Por qué? Porque los policías ya tienen ciertas evidencias de que en esa zona el probable, porque puede ser que no sea, puede ser que el sujeto ya no delinque. Tampoco podemos ir en contra de la presunción de inocencia, pero también hay casos donde ya los policías conocen, ¿no? Las zonas criminógenas de la ciudad. Podemos ver en levantamientos de cadáver, donde va a haber un examen externo de las ropas, la individualización, la entrevista a los testigos, los familiares si hubiera. En casos de flagrancia se aprende al imputado con medidas de seguridad, actas, cadenas de custodia, registro del lugar del hecho, donde se va a hacer tomas fotográficas, videos, planimetría, grabaciones, ubicaciones, cadena de custodia. Puede haber muertes violentas, sospechosas, cuando es considerada sospechosa, cuando hay lesiones raras, ¿verdad?
porque puede ser que digan, ha fallecido, pero ¿cómo ha fallecido? O sea, ¿cómo? Por ejemplo, hay tantas personas que mueren en la cárcel, ¿no ven? Nosotros no tenemos cárceles que sean de alta seguridad donde no les dejan tener ni un guato de zapato. Aquí nuestras cárceles están realmente viciadas de celulares, de droga, de armas. Entonces, incluso hay cámaras, pero no en todos los sectores, no en los cuartos, en los baños, dentro de los baños. Entonces, se puede hacer una serie de ilícitos donde se evada digamos, para que no se den cuenta quién ha cometido el delito, se puede buscar la forma también, ¿no? Muerte de persona, también se habla de la inspección técnica ocular que se llama ITO. ITO es el nombre, Inspección Técnica Ocular. Va a ir un equipo multidisciplinario del laboratorio forense y va, por lo posible, el médico forense, que les he dicho es aconsejable. En caso de necesidad de apoyo, puede haber muchas unidades operativas, protección al lugar. Las diligencias mínimas de investigación se van a hacer en la ITO, se va a identificar a la víctima, los medios, procedimientos, su situación laboral, de salud, matrimonial, las causas, los móviles son tan importantes. Entonces hay que constatar información, las labores, las señas, la aptitud mental, test también psicológicos a familiares. Hay una autopsia que se le va a realizar si el médico forense no asiste al levantamiento del cadáver. El asignado debe asistir a la autopsia para proporcionar información proveniente del lugar del hecho, es decir, hablar. El cadáver, van a sacar fotografías también y le van a mostrar al forense, no es que no van a sacar, por eso ya saben que no hay que tocar el lugar antes de que vaya al laboratorio y saque las fotografías, no pueden cambiarle de posición a la persona, ¿verdad? Si obviamente le van a controlar sus signos vitales, porque por ahí está vivo, pero si está fallecido lo van a dejar así y van a hacer hasta, no sé si han visto, hacen una figurita dibujada en el suelo cuando ha fallecido la persona para ver que ahí era el lugar donde se la ha encontrado. Las pruebas de comparación, también las actuaciones, las fijaciones fotográficas, la planimetría, los fluidos, los testigos, las entrevistas, la búsqueda de forcejeo, las prendas íntimas, la cadena de custodia, los reconocimientos médicos, la declaración con asistencia psicológica, que en muchos casos se hacen víctimas de agresión sexual, la comprobación inmediata de todo esto, la verificación de edad, antes que haya la ley 1173 y la ley 348, una mujer venía y decía, por ejemplo, quiero denunciar a mi esposo, me ha violado. Y los policías se les reían y le decían, señora, su esposo seguro se va a abuenar o está peleando con él. Piénselo bien. Eso ahora imposible que un funcionario policial le diga, se gana un proceso y lo destituyen. Ahora tiene que recepcionar la denuncia, ¿verdad? Antes era muy, digamos, la labor con las víctimas de violencia sexual era muy débil, era no le daban esa fuerza, ¿verdad? Hay que ver en una pesquisa de espermatozoides, de fosfatasa, estudio de prendas íntimas, de ADN, fijaciones fotográficas del lugar, elaboración de actas, diligencias mínimas de la investigación. Puede que hablar con empresas de seguridad si es que habían con grabaciones. No siempre, yo les voy a contar, hay casos que ustedes creen que un caso en el que no hay cámaras no se va a dar con el autor del hecho, pero hay casos en los que, por ejemplo, hay un encapuchado que ingresa a robar. No había cámaras, digamos, pero puede ser que ha habido cámaras de afuera y se logra ver haciendo como un estudio de qué lugares han estado, quién ha sido el autor. Ha ocurrido eso en Santa Cruz cuando quemaron la Fiscalía Departamental, en que estaba en la Banzer, frente estaba ahí por la Ramón Rivero, creo que es, frente a la Banzer estaba una fiscalía. Entonces ahí lo quemaron. ¿Y qué sucedió? No sabían quién lo ha quemado porque eran encapuchados, pero la policía se ha puesto a ver todos los videos desde toda la zona. Se dan cuenta, han buscado, digamos, Burger King, videos del otro lado, de la pollería, del otro. Entonces, todos estos videos le han ayudado a determinar que estas personas bajaron de un auto con placa tantos, se ha investigado de quién era el auto, se ha dado con los autores, aunque ellos hayan estado lejos dejando su auto, alejadísimo del lugar y hayan ido a pie, pero también otras cámaras, no siempre las del lugar, te ayudan a esclarecer los delitos, ¿verdad? Entonces es muy importante. También se puede ver las pericias que se pueden hacer en delitos de propiedad, descartes dactiloscópicos,
para identificar al autor de una fuga, digitales, impresiones, revelado, comparación de marcas, robos agravados, exámenes médico-forenses, revelado de huellas, trillaje. En los robos de autopartes también se hace fijaciones fotográficas, verificación de ubicación de los lugares, de las salidas, de los accesos. Si está aprendido en flagrancia, entrevistas a víctimas, a testigos, actas, formularios, marcados de vehículos, verificación de medidas de seguridad, verificación de posibles organizaciones criminales, desfiles identificativos. Qué interesante, eso es importante. En Bolivia tenemos una figura que se llama el reconocimiento de persona o desfile identificativo, donde varias personas con similares características ingresan a un cuarto, del otro lado no se ve porque es como un espejo y la víctima puede reconocer al agresor, ¿verdad? Ahora, obviamente ha habido casos en los que la víctima se puede equivocar porque hay personas muy similares, por eso piden la ley de que sea con personas similares, porque sería fácil si ella, digamos, le dicen, ah, el que ha venido a robar es una persona gordita, pequeña, con barba. Entonces ella va a ir directo al gordito, pequeña, con barba. Pero si ella ve a varios gorditos pequeños con barba y ella es testigo presencial, se tiene que acordar cuál de ellos es, ¿verdad? Entonces, por eso el reconocimiento de personas tiene que ser con personas de similares características, no diferentes, para que no digan que esta persona ya sabía cuál tenía que reconocer, sino que ella está segura que él es el autor del delito. También vemos que en delitos de corrupción se hace la incautación de documentación, se hace toda la documentación informática que se puede relacionar al hecho, se hace inventarios, se hace presentado de lugares, de equipos, toma de videos, evidencia secuestrada, indicios, auditorías jurídicas, auditorías técnicas, documentología, grafotecnia, auditorías administrativas. Eso es importante, ¿no? En los delitos de la ley Marcelo Quiroga, en delitos económicos también, secuestro y incautación de documentación. ¿Se acuerdan lo del Banco Fácil? Cómo secuestraron todo y presentaron todo. Yo recuerdo que en esa época la gente que daba en alquiler a algunos de los inmuebles del Banco Fácil ha querido llorar porque ha dicho en más de un año y está presentado, les rogamos que lo despresenten porque queremos alquilar a otras empresas y no nos dan curso y es nuestro derecho. Ellos fundamentaban en sus memoriales derecho al trabajo porque ellos ganan de alquilar, ¿verdad? Entonces, no, la policía no despresentaba porque había un montón de información y querían ver qué iban a obtener de esa información, pero ya era mucho, no mucho perjuicio para los demás. Entonces, hay documentos que van a ser inventariados, secuestrados, en la elaboración de datos, verificación. Vemos que en esta cadena de custodia se debe garantizar la autenticidad de las evidencias, ¿no ve? Que sean examinadas. Todo funcionario que colecte, reciba o analice evidencia de cualquier etapa del proceso es competente en la cadena de custodia. Debe velar por la seguridad, la integridad, preservación. Yo me acuerdo, yo trabajé, como les dije, hace unos 15 años en la fiscalía y trabajé bastante tiempo, pero en esa época, recuerdo, ibas a una oficina, digamos, de homicidios, abrías un cajón lleno de armas, sin nombre, sin detalles, un montón de pistolas ahí botadas. Abrías otro cajón, ropa así con sangre en bolsas, sin número de caso. Qué pésima era la colección antes. Ahora ya hay muchísimo más cuidado, ¿no? Ahora ya hay incluso un lugar para llevar las evidencias, la colección, pero en algunas provincias se hace pésima colección de evidencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que sellar, hay que poner el número del caso y no se pierden, se entrepapelan, se mezclan. Imagínense tener ahí una muestra de ropa de un caso y no tener ni detallado de qué caso es, ni tener presentado, ni tener guardado en un lugar de cuidado. Imagínense que un arma que esté en colección de evidencia se pierda, que alguien se la robe del lugar. Luego, ¿cuál es la responsabilidad del funcionario que estaba a su cuidado? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Las evidencias para mantener las muestras y que se llegue a juicio debidamente embalada y rotulada. Lo que decía el compañero, lo ideal es que llegue embalada, rotulada hasta el juicio, ¿verdad? Con cuidado. Obviamente, para hacer el peritaje lo va a abrir, digamos que lo mandan al IDIF de Sucre. Van a tener que abrir para verificar, pero lo van a volver a embalar y volver a sellar, lacrar y poner ahí, ¿no?
Entonces, todo eso tiene que ser con cuidados, ¿verdad? Importancia del lugar del hecho, con que hablábamos, es la preservación del lugar del hecho para interrumpir la circulación de personas en sus accesos y sobre todo para animales también, ¿no? Porque pueden modificar la escena del hecho y acción humana. Se hace un abordaje apropiado de la policía, de los peritos del lugar, la documentación, describiendo los elementos, los ambientes del lugar y el personal de apoyo forense que nos va a dar las evidencias y muestras colectadas y la documentación de la cadena de custodia generada desde las diligencias preliminares, que es la intervención policial preventiva, la acción directa, la requisa del lugar del hecho, el levantamiento de cadáveres, inspecciones oculares, autopsias, necropsias, reconstrucciones, así como la colección, embalaje, transporte y análisis de laboratorio forense, almacenamiento, conservación, preservación y debe ser objeto de un manejo cuidadoso por personal especializado en áreas de las ciencias forenses, con el fin de garantizar la autenticidad y la naturaleza de esta evidencia y puesto que dicha documentación desde cualquier momento debe ser solicitada por la autoridad competente. Es decir, toda documentación es importante cuando está debidamente cuidada, sellada, lacrada. En Bolivia hay un caso muy importante, es el caso MZ. Lo pueden leer ya ustedes con calma y ver en qué consiste este caso. Este caso es el caso en que una mujer ha sido víctima de violación sexual en Cochabamba el año 1994 y el agresor fue el hijo de los dueños de casa donde ella alquilaba. Y la justicia boliviana, pese a que ella tuvo una agresión terrible, terrible, muy violenta, inicialmente condenó al agresor a 5 años, pero luego lo absolvieron en segunda instancia, dejando impune esta violación. Y este caso ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue reconocido como una violación a derechos humanos. Y el Estado boliviano ha reconocido su responsabilidad internacional en este caso y ha ofrecido reparaciones a MZ. Bueno, ella podía haber pedido millones a Bolivia de resarcimiento sexual, porque ella ha sido vejada sexualmente y no ha tenido el cuidado oportuno por la justicia. Ella estaba desnuda, ha ido a pedir ayuda a los vecinos, incluso así con una toalla han ido a la policía y la policía en lugar de decirle vayan a traer su ropa, cámbiese antes de prestar declaración, ¿no? Así le han hecho tomar declaración, le han hecho declarar muchísimas veces, repetir el hecho, sufrir, verlo al agresor, ha tenido que sufrir, incluso imagínense que primero lo condenen a 5 años, que era lo poco, y luego lo absuelvan, siendo que ella fue golpeada, tenía signos de violencia. El tipo entró donde ella dormía, como ella era inquilina en el lugar, ella dormía en ese lugar, y el tipo se entró, la golpeó ahí el lugar, él ingresó y la agredió sexualmente y vía anal, vía vaginal, y ella no soportó, él estaba borracho y ella lo golpeó también a él. En ese lugar del hecho había una serie de elementos probatorios que podían haber sido usados para esclarecer este ilícito. Pero ese día no colectaron la evidencia, por eso se perdió evidencia y no se llevó al juicio oral, no hubo una adecuada colección, se le hizo revictimizar, no se vio justicia y gracias a esta joven valiente, es una joven que ha llegado hasta instancias internacionales muy valiente, es que tenemos la ley 348, que es una ley que es buena. Aunque mucha gente dice es pésima esta ley, que es abusiva contra los hombres, está siendo realmente sí, tal vez hay mucho caso que es mentiroso, ¿verdad? Donde una mujer puede mentir, digamos, y exagerar y decir que su marido le dijo, digamos, algo que no era como para violencia psicológica y que ella exageró. Puede darse, no todos los casos son igual, como hay violencia psicológica en otros casos, ¿verdad? Pero si la ley está siendo bien utilizada, es decir, ya no es como antes que a la mujer se le podía obligar a declarar en la policía varias veces, ahora una vez ante el psicólogo y mejor si es en cámara Gesell para que no se les repita cada vez, ¿no ve? Entonces hay que tratar de no revictimizar a las personas, ¿no? Hacer lo menos posible una revictimización y tener debido cuidado y decoro con las personas. Esa sería la clase de hoy, el módulo que hemos desarrollado. Ha sido un placer estar con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún aporte? Doctorita, tengo una pregunta. Si bien hemos hablado, doctorita, de toda la medicina forense,
¿En qué casos, doctorita, se podría lograr excluir estas pruebas, ¿no? Antes que se puedan judicializar, doctorita. Cuando estas pruebas han sido ilegalmente obtenidas, ¿verdad? O han tenido un proceso vulneratorio de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si se le ha vulnerado, por ejemplo, le digo, ahí han colectado evidencias en un registro de una casa, de un caso normal, no estamos hablando de la ley 1008 y se han entrado y han sacado sin orden de allanamiento, ahí podrían plantear ustedes los incidentes correspondientes de actividad procesal defectuosa, pero ya planteando como incidentes desde el primer momento, porque para una cautelar, obviamente van a usar esa prueba, ¿verdad? Y ustedes ya van a saber de que hay prueba ilegal que ellos están aportando. Ahora, si es un hecho en flagrancia, sí se puede ingresar a los lugares y colectar toda la prueba, pero digamos que es un hecho que no era flagrante y que deberían haber solicitado orden de allanamiento y se ha colectado una serie de pruebas, ya sería ilegal esta colección. ¿Está bien, Ángel? Sí, Doctora, doctorita, dos muchas gracias. consultas. No hay de qué. Ahora Gabriel quiere hacer una pregunta, Doctorita, ¿no? dos consultas. ¿Cuál sería el plazo razonable, digamos, para un tema de un precintado? Por otra, ¿habría alguna excepcionalidad o excepciones al tema de la revictimización? Ya, le voy a contestar. El precintado, lo ideal, digamos, es, yo considero que no debe pasar pues los 5 días. Yo, o sea, eso pienso, pero en Bolivia no hay una norma específica. Por eso les digo, lo del Banco Fácil, yo atendía a una señora de que presentábamos cartas, notas, y ahí vamos a hacer acción constitucional, porque ya un año que le habían presentado y ella ganaba de alquileres $10.000 ella con el Banco Fácil. Imagínense, estaba dejando de ganar $10.000 cada mes y ella decía, ¿ahora qué hago? O sea, más de un año ha durado que recién lo han despresentado, pese a que pedíamos solicitudes, vulneración al derecho al trabajo, que ya se debería acabar con el presentado, pero no hay una normativa específica. Eso es una buena pregunta de Gabriel, pero lo ideal sería pues máximo 5 días que ellos ya hagan, pero como son a veces compleja la cosa, donde ni siquiera saben qué cosas van a colectar, no saben cuánto tiempo va a estar y lo dejan así los fiscales. Ahora, la otra pregunta era la revictimización, ¿no ve? ¿En qué caso se podría hacer? Hay varios autos supremos ahora que está peor. Ya expresamente dicen de que si una víctima, póngase un ejemplo, ustedes son abogados del acusado, y la víctima declara, me ha violado, y declara, va al psicólogo, y ustedes, su cliente les dice, es mentirosa, no habla la verdad, la someteremos a un peritaje para que diga la verdad, que la perito se dé cuenta de que existe contradicciones, su testimonio no es veraz, su testimonio no es confiable, digamos, es un caso X. Y ustedes presentan un memorial y dicen, solicitamos que la perito del IDIF de Sucre realice un peritaje, la señorita tantos, para identificar si su testimonio es veraz, es creíble, es confiable. Hay el auto supremo que dice que ya está prohibido, que eso ya es revictimización, que no le pueden hacer dos peritajes. El abogado puede presentar de la otra parte y decir, no al lugar, no queremos que sea revictimizada, nosotros no nos vamos a someter a más peritajes. Incluso hay un caso de una señorita que el fiscal ordena, o sea, sin hacer, o sea, digamos, no sabía de esa sentencia constitucional y dice que se someta a otro peritaje. Le obliga a la chica a ir y la chica se calla. Cuando llega donde la psicóloga, la chica no habla y se queda callada. Y la psicóloga le dice, y ahora, y esto, y la otra no aporta. Y dice, yo ya no quiero hablar. A mí ya me han hecho una entrevista y yo vengo aquí por obligación del fiscal, pero yo ya no hablo. Y con esas palabras que hizo esa chica, el informe de la psicóloga, que la nueva que le hizo, puso que ella era una persona reticente, negativa, que no quería cooperar y que además decía era contradictoria. Le han hecho tiras a la psicóloga y le han dicho, ¿cómo puede decir eso de una víctima que ha sufrido un hecho de agresión sexual y que la quieren revictimizar y volver a contar el hecho? Si ella no quiere, no tiene por qué. ¿Se dan cuenta? En casos de revictimización, todo va a ser revictimización ahora por esos autos constitucionales que existen, que dicen que no se puede someter a una declaración de una víctima 2 veces. O sea, ya no se le puede someter a contraperitajes, eso está prohibidísimo legalmente, ya no puede. Claro que la defensa me dirá que injusto porque a veces son mentirosas, pero
¿qué se puede hacer? Tendrán que usar otros medios para acreditar que es una mentira, pero no a la propia víctima. Esa sería la respuesta, Gabriel. Muchas gracias, doctora. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer ya no existe preguntas. Ha sido un placer estar con ustedes estos 2 días. Espero que les haya servido la clase también. A la licenciada también, muchas gracias por su participación. Para que pueda llamar ya a la lista. Un placer haber estado con ustedes. Sí, doctora, las difunde y agradecerle siempre por acompañarnos. Es un honor estar en las sesiones con usted. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Gracias, muy amable. Buen fin de semana para todos. Gracias, doctorita. Gracias, doctorita. Gracias, doctora. Buen día. Gracias a todos. Buen día. Bien, atentos al control de asistencia, por favor. Aguilera Juan Carlos. Licenciada, buen día, presente. Buen día. Almanza Denis. Buenos días, presente. Buen día. Almazán Wilfredo. Presente, Lisa, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Arauz Tanira. Arteaga Luis.